Un gusto estar aquí nuevamente, pudiendo compartir sobre este tema muy específico dentro de las energías renovables, que es la energía eólica. Les vamos a dar una breve introducción en el poco tiempo que tenemos acerca de los principios de funcionamiento, cuál es el estado actual de esta tecnología, los últimos desarrollos y qué se espera a futuro para esta tecnología. Eh, Les presento brevemente el contenido. Vamos a hacer, como les decía, una introducción. Vamos a hablar acerca de lo que es el recurso eólico, cómo se hace la evaluación del viento, qué son los aerogeneradores, qué son los parques eólicos, el estado actual en el mundo, la visión a futuro y vamos a cerrar con una breve sesión de preguntas donde van a poder realizar cualquier consulta o duda que haya surgido durante esta presentación. Bueno, empezando con el primer punto sobre la introducción a la energía eólica. Eh, Vamos a primero dar las definiciones de qué es la energía eólica. Nosotros conocemos que la energía eólica es la energía cinética que está contenida en las corrientes de aire, que es lo que comúnmente llamamos viento, ¿no? Entonces es esta energía que está contenida dentro del aire por el mismo movimiento que tiene el aire al circular en nuestra atmósfera. Es una energía renovable. Esto quiere decir que se restaura por procesos naturales a una velocidad superior a la del consumo por los seres humanos. Esto significa que bueno, nosotros podemos aprovechar esta energía del viento, pero no importa por cuán grande sea esta cantidad que nosotros aprovechemos, el viento siempre va a estar ahí. El viento es algo que no se va a agotar, es algo que constantemente se está renovando, como indica el nombre. Entonces, por lo tanto, su tasa de consumo es mucho menor a la tasa en la que el viento está presente en nuestro planeta. ¿Qué características tiene esta energía eólica? Actualmente es entre las renovables más económicas. eh, en los últimos años, en realidad, esta es una de las tecnologías más desarrolladas, energías renovables. Era la energía renovable más económica hasta justamente este año, que la energía solar ahora ha tomado ese lugar, pero de todas formas tiene un costo bastante competitivo, está en el top 2 de las renovables más importantes. Es una fuente de energía intermitente, eso significa que nosotros no podemos controlar de cierta forma, como se haría, por ejemplo, en una planta que quema gas para producir electricidad. Nosotros tenemos el control de cuánto gas queremos quemar para ver cuánta energía generamos. En este caso es diferente. El viento es un recurso que va a ir variando según el día, según la estación del año. Incluso entre los distintos años hay variaciones. Entonces es algo intermitente, algo que no lo podemos controlar. Y esto también indica el por qué es de naturaleza aleatoria. Es decir, que no lo podemos predecir con un 100% de precisión. Entonces está sujeto a todo lo que estudia el área de probabilidad y estadística y las velocidades de viento o características del viento en un momento determinado están sujetos a cierta probabilidad de que esto efectivamente ocurra o no. Otras características es, bueno, el recurso eólico depende mucho de la ubicación geográfica, del lugar específico en el planeta que vayamos a analizar y también de las características del terreno. Los terrenos que son más planos y con menos obstáculos suelen tener mejores características de viento que lugares, por ejemplo, en zonas montañosas o en las ciudades, por ejemplo, que está lleno de construcciones, de edificaciones que dificultan el flujo del viento y esto reduce la velocidad del mismo. Otro dato interesante es que la velocidad del viento incrementa con la altura respecto al nivel del piso. Eso significa que si yo ahora mido el viento a nivel del piso a 2 metros, por ejemplo, hago una medición, vuelvo a hacer otra medición 100 metros encima mío sobre el mismo punto, pero a 100 metros encima, voy a tener una velocidad seguramente mucho mayor. ¿Cuál es el proceso de conversión de energía que sucede en los aerogeneradores, en este caso, que son los equipos que nos permiten captar la energía eólica? Son tres pasos principales que se presentan, ¿no? Tres fenómenos de conversión de energía. Como indicábamos, tenemos el viento,
que como es una masa de aire en movimiento, tiene cierta energía cinética relacionada a cuán rápido está yendo el viento. Esta energía cinética va a chocar con las palas de un aerogenerador, de una turbina, también se lo llama de esa forma, y en esta colisión la turbina va a empezar a girar y entonces esta energía cinética del viento se está transformando en energía cinética rotacional, es decir, en la rotación que van a tener las palas y el eje de esta turbina. Posteriormente, esta turbina va a estar conectada a un generador eléctrico y esta energía rotacional, por la aplicación de los campos electromagnéticos que se presentan dentro de un generador, se va a terminar convirtiendo en energía eléctrica. ¿Cómo se da este proceso? Vamos a explicarlo un poco para ver, entender con más detalle de qué se trata. El primer paso es lo que pasa con el viento, ¿no? En primer lugar, sabemos que el viento contiene cierta energía cinética. Al pasar por una pala, como se ve en esta figura, este es un corte transversal de una pala de un aerogenerador, de un álave también lo podemos llamar, es otro nombre que comúnmente se usa, de un aerogenerador, un color verde lo tenemos aquí. Al pasar por la pala, el viento, el aire, las corrientes de aire se van a separar en dos. Mitad del aire pasará por arriba, la otra mitad pasa por abajo. El diseño aerodinámico que tiene esta pala, es decir, la forma misma con la que se ha diseñado y construido esta pala, hace que el viento que va por arriba vaya a una velocidad más rápida que el viento que va por abajo. Esta diferencia de velocidades que se da en las dos caras de una pala produce una diferencia de presiones, es decir, que la presión en la parte de arriba va a ser menor que la presión en la parte de abajo. Esto crea lo que se conoce en español como fuerzas de sustentación y arrastre. Estos términos no son tan utilizados en español, se usan mucho los nombres en inglés, que son el lift, que es la sustentación, que es algo que está levantando la pala, y el drag, que también que es el conocido como arrastre, que es una fuerza que va a ir aplicada en sentido perpendicular al lift, en este caso. Este principio de funcionamiento de las turbinas eólicas es exactamente el mismo principio que los aviones, es decir, el principio aerodinámico se aplica tanto en turbinas como en aviones. Y es lo que permite que los aviones puedan volar. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? El viento ha creado estas fuerzas de sustentación y fuerzas de arrastre en la pala. Y esta fuerza de sustentación, que ustedes pueden ver que se está aplicando de forma perpendicular al eje de la turbina, va a generar un torque en toda esta pala del aerogenerador. Y ese torque respecto al eje que está aquí al medio va a empezar a generar un movimiento rotacional. Por lo tanto, esa fuerza de sustentación que se está aplicando en la pala va a hacer que la turbina empiece a girar. Y se aprecia en este gráfico que se ve de manera más ilustrativa cómo es que la fuerza de sustentación aplicada a este eje va a generar un movimiento rotacional en la turbina. El tercer paso, que ahora ya estamos viendo qué es lo que pasa dentro de un aerogenerador, ¿no? El eje, este eje que ya tenemos que está girando en movimiento, está conectado mediante quizás una caja multiplicadora. Hay ciertos equipos de transmisión mecánicos aquí, hay distintos engranajes que tienen la misma caja. Van a llegar a conectarse a un generador eléctrico, que lo vemos aquí de color celeste, ¿no? Este generador eléctrico va a ser el que transforme la energía rotacional del eje y de las palas en energía eléctrica. Y esto se da gracias al principio de conversión de energía electromecánica. ¿Cómo calculamos la potencia eólica? Es decir, la potencia que nosotros podemos obtener de un área determinada. Hay una fórmula muy sencilla que nos indica que la potencia es igual a un medio multiplicado por la densidad del aire multiplicado por
el área que nosotros estamos analizando, que en este caso, si es una turbina, podemos asumir que es el área de un círculo, y por la velocidad del viento al cubo. ¿Eso qué significa? Aquí son tres cosas bien importantes, analizando cuáles son los componentes de esta fórmula, ¿no? Hay con tres componentes importantes que nos van a decir cuánta potencia podemos obtener del viento. La densidad del aire, que ustedes saben, la densidad del aire varía según la altura respecto al nivel del mar. Si la medimos a 0 metros sobre el nivel del mar, va a ser alrededor de 1,2 kilogramos metro cúbico. Pero a medida que vamos subiendo en ubicaciones que estén a 500, 1000, 2000 metros o más, esta densidad va a ir disminuyendo a valores de 0,7, 0,6, incluso dependiendo de la altura, ¿no? Entonces, esto nos indica una cosa bien importante, ¿no? Que a mayor altura sobre el nivel del mar, la densidad es menor. Por lo tanto, la potencia que podemos obtener del viento va a ser menor para una turbina de iguales características. Otro componente importante, el área, ¿no? Que hemos dicho que es el área de un círculo, que es el área de barrido de esta turbina cuando está girando. ¿Esto qué significa? Que si yo pudiera incrementar la longitud de estas palas, hacerlas un poquito más grandes, voy a tener un área mucho mayor. Y como el área va a ser mayor, la potencia también va a incrementar. Entonces hay la tendencia en la industria de que cada vez estas palas sean más y más largas para poder cubrir un área mayor y poder obtener mayor potencia. Y por último, la velocidad del viento al cubo, ¿no? Este es igual un componente bien importante, ¿no? Entonces es una relación exponencial que se tiene con la velocidad del viento y claramente a mayor velocidad la potencia que obtenemos va a ser mucho mayor. Pero es importante tener en cuenta que no es una relación lineal, ¿no? Sino es una relación exponencial. Entonces, los lugares con viento más elevado van a generar una energía mucho mayor que otros sitios no tan beneficiados con este recurso eólico. Otro concepto bien importante aquí dentro de la energía eólica es la eficiencia máxima teórica, que es el conocido como límite de Betz. Este límite de Betz fue determinado, fue calculado por este señor Alfred Betz ya en 1919, hace muchísimo. Ha aplicado ciertos principios de conservación de masa y momento para poder determinar cuál es la eficiencia máxima de una turbina de viento. Y ha asumido el caso de una turbina ideal. Al decir una turbina ideal, es una turbina que se dice que tiene palas infinitas, no como la que vemos acá, que solo tiene tres. Entonces, si tuviera palas infinitas, es prácticamente como si fuera un disco completamente plano. Entonces, con ese supuesto, este señor Betts ha calculado cuál es la máxima eficiencia posible que se puede para obtener la energía del viento. La demostración es muy larga y compleja, no la vamos a ver ahora, pero el resultado de todo este teorema y esta demostración que hizo Alfred Betts es que la eficiencia máxima está en 0,593. Eso significa que del viento solamente podemos obtener el 59,3% de la energía que se encuentra disponible. El resto no lo podemos aprovechar porque hay este límite máximo teórico. Ahora, esa es la eficiencia teórica, ¿no? Pero ¿qué pasa con la eficiencia real? Porque no es la única pérdida que tenemos en el sistema, ¿no? Tenemos el límite de Betz de 59%, que no se puede superar de ninguna forma. Luego tenemos ciertas pérdidas, ¿no? Las palas, por los tipos de materiales que se usa, tienen cierta eficiencia, alrededor del 85%. La caja multiplicadora igual va a tener cierta eficiencia del 98%. El generador, una eficiencia típica del 95%. Los transformadores, igual 98%. Luego hay otras pérdidas en el sistema, por ejemplo, cuando hay cambios bruscos de viento, cuando el viento cambia de dirección muy rápido, las turbinas no pueden aprovechar esos cambios bruscos, entonces energía que se pierde. El ensuciamiento y degradación del equipo y de las palas, que al estar expuestas 20, 30 años al medio ambiente, se ensucian, se degradan, pierden características mecánicas, entonces se pierde energía.
Pérdidas por indisponibilidad, esto es cuando hay fallas, qué sé yo, alguna falla eléctrica, alguna falla de un equipo, de un sensor de la máquina que se arruina y no permite generar energía. Luego las pérdidas por consumos propios. Estas máquinas tienen sus propios consumos de energía. Adentro de las máquinas hay iluminación, hay motores, hay distintos sistemas de enfriamiento, muchos consumos propios que al final le restan energía al sistema, ¿no? Entonces podemos esperar una eficiencia real global para aerogeneradores aproximadamente del 40%, que es lo que estaríamos obteniendo de un 100% de energía que se tiene en el viento. Bueno, ya que sabemos más o menos de qué trata la energía eólica, vamos a pasar brevemente a ver lo que es la evaluación del recurso eólico. Y bueno, primero respondiendo las principales preguntas al respecto, ¿no? Sobre qué es evaluar el recurso eólico. Evaluar este recurso eólico consiste en medir, en hacer mediciones, en hacer análisis y en comprender la dinámica del viento en un lugar específico. Por dinámica nos referimos a varios aspectos, ¿no? A la velocidad del viento, a la dirección del viento, a la variabilidad, también a conocer, por ejemplo, las velocidades máximas de viento en un sitio, mínimas de viento, velocidades promedio, es decir, tener una caracterización lo más precisa posible de cómo el viento se comporta en un lugar que nosotros nos interese. ¿Para qué se realiza esta evaluación del recurso eólico? Nos sirve principalmente para determinar sitios con alto potencial eólico, es decir, sitios donde nosotros podamos desarrollar proyectos eólicos que sean rentables, ¿no? Y esta evaluación es un componente crítico para determinar la viabilidad de un sitio para generar energía. Es decir, nosotros no podemos hacer un proyecto eólico a ciegas, ¿no? Es importante, es imprescindible hacer una evaluación de este tipo para conocer la característica del viento de un lugar determinado. Les doy un ejemplo. Hay mucha gente que conoce lugares donde uno tradicionalmente conoce que hay mucho viento, ¿no? Pero nunca se tiene la certeza si ese viento es el adecuado para generar energía eléctrica, ¿no? Entonces, no nos sirve solamente conocer que en un lugar uno percibe que hay mucho viento o no, ¿no? Se tiene que hacer toda una evaluación completa para saber si este lugar es el apropiado. ¿Cómo se realiza esta evaluación del recurso eólico? Son tres pasos principales que se tienen. El paso número uno es obtener los datos del viento. ¿Y cómo puedo obtener datos del viento? Hay distintas formas, cada una tendrá sus ventajas y desventajas. Podemos hacer mediciones en sitio, es decir, yo tengo previamente identificado un sitio que me interesa evaluar. Voy a ir al lugar y voy a instalar una torre meteorológica, voy a instalar distintos instrumentos de medición y voy a hacer una campaña de medición de una duración que uno establezca. Lo típico es hacer mínimamente un año. Y con este año de mediciones yo ya voy a saber cómo son las características de este sitio en específico. Luego puedo consultar datos de estaciones meteorológicas, que muchas estaciones tienen mediciones de viento, pero quizás no sean las mediciones tan precisas como nosotros queremos. Por ejemplo, típicamente hay estaciones que miden el viento a 2 metros o a 10 metros de altura, pero si yo quiero un estudio preciso, necesito medirlo a distintas alturas y a alturas sobre todo mucho mayores, ¿no? Entonces, tal vez nos sirva para tener alguna idea del recurso, pero no va a ser lo más preciso. Luego tengo datos satelitales. Hay satélites igual que están de cierta forma monitoreando estos datos climáticos a nivel mundial. Puedo consultar estos datos también para tener una idea del recurso eólico en ciertas regiones. Esto es mucho más fácil de acceder porque obviamente no tengo que instalar ningún equipo. Hay datos incluso que son gratuitos, no tendría que invertir nada o hacer una inversión pequeña para obtener datos para poder analizar un sitio en específico. Y también tenemos los modelos numéricos, que son todos estos modelos numéricos de predicción de clima que funcionan igual con los datos satelitales, que nos permiten hacer un modelado completo
de cómo se está comportando el clima en todo el planeta. Estos modelos numéricos igual son de disponibilidad amplia, pero el problema es que la precisión de los datos no es tan buena y la resolución de los mismos es muy amplia, ¿no? Es decir, son datos, por ejemplo, de 1 o de 2 kilómetros de resolución, que es algo muy amplio cuando yo quiero analizar un sitio específico, que sé yo, de unos pocos metros alrededor, ¿no? No me sirve tener datos de kilómetros de resolución, es una resolución muy baja, pero también nos sirve para hacer análisis iniciales sobre todo, ¿no? Una vez que tengo los datos de viento, paso a lo que es el procesamiento de los mismos. Para esto hay distintas plataformas que sirven para llevar esto a cabo. Algunas libres, como el Global Wind Atlas, el Atlas Global de Viento. Otras pagadas, como este Wind Pro, una herramienta muy potente que vamos a hablar más adelante. Este OpenWind, que es igual a una gratuita. Y hay otras más no tan comerciales, tal vez, que igual nos sirven para procesar todos estos datos de viento. ¿Y qué obtengo como resultado? Luego de haber medido y procesado los datos, voy a conocer la velocidad de viento de un sitio en específico a diferentes alturas. Voy a conocer la rosa de vientos. Esta rosa de vientos me indica por dónde está viniendo el viento en un lugar específico. Hay lugares, por ejemplo, que casi todo el tiempo el viento va a soplar solamente de una dirección, del norte, por ejemplo. El 90% del tiempo el viento viene del norte y el 10% vendrá de otras direcciones. Entonces así yo ya tengo idea de cómo voy a ir construyendo mi parque eólico para que se alinee a estas direcciones de viento predominantes y pueda obtener más energía. Y también otras características, la distribución de Weibull, que nos indica cómo se comporta el viento a distintas velocidades. Bueno, aquí rápidamente les muestro para la etapa de medición cuáles son los principales instrumentos que se utilizan. Tenemos anemómetros para medir la velocidad del viento, veletas que nos indican cuál es la dirección, los higrómetros que nos van a indicar la humedad relativa ambiente. Es un dato igual muy importante para que nosotros vayamos calculando la densidad del aire en el sitio. La presión atmosférica la obtenemos mediante barómetros y la temperatura ambiente igual mediante termómetros, ¿no? Entonces, aquí medimos velocidad de viento, dirección de viento y con estos otros tres, humedad, presión, temperatura, hacemos el cálculo de la densidad del aire, que es el otro componente importante que teníamos en la forma. ¿Cuáles son los softwares? Entrando un poco más a cada uno de los softwares. Tenemos el software WASP, que es un software de modelado de viento mediante CFD, que es computación de fluidos dinámicos. Son modelos bien complejos de simulación de viento que nos permiten modelar cómo se está comportando el viento en base a unas mediciones que se tenga. El software WindPro, que nos permite hacer diseño, análisis, planificación de parques eólicos, que incluye herramientas específicas para modelar el viento. Este OpenWind, que es un software de código abierto para diseño y análisis, que nos permite igual hacer simulaciones. Y este Global Wind Atlas, que es una plataforma en línea que nos presenta datos del potencial eólico global. Esta es una captura del Global Wind Atlas. Yo ahora lo tengo abierto. Me gustaría mostrarles un momento para, para que conozcan un poco cómo funciona. Este es el Global Wind Atlas. Es bastante intuitivo, como les decía, de acceso libre, cualquiera puede ingresar. Tenemos, es un mapa mundial con colores. Pueden ver aquí en la parte derecha está desde el blanco, pasa por el azul y va subiendo hasta un rojo y morado oscuro, que nos indican la velocidad de viento del lugar donde yo estoy poniendo el mouse encima. Vamos a hacer un breve ejercicio, digamos, nos vamos a mi país, yo soy de Bolivia. Hago clic en un lugar específico. La plataforma tarda un poco en cargar, pero ya me empieza a mostrar algunos datos de viento. Por ejemplo, aquí tenemos la densidad media de potencia, estos 382 watts por metro cuadrado, velocidad promedio de viento de 7.41 metros por segundo, la rosa de viento que les indicaba antes, que está las direcciones, 0 grados es norte, 90 es este, 180 sur,
270 oeste, entonces me indica que la mayoría del viento está viniendo de la dirección noroeste aproximadamente. Y bueno, está tardando un poco en cargar aquí, pero me va a ir mostrando con mucho más detalle cuáles son las características del viento en el sitio específico. Tengo igual mucha más información de utilidad. De aquí ha terminado de cargar. Me dice la velocidad promedio, los 737. Y bueno, como ven, es relativamente sencillo de utilizar. Me permite rápidamente evaluar un lugar que, digamos, siendo yo un desarrollador de proyectos, y me piden que identifique un par de sitios en un país. Entonces es una buena herramienta para empezar. Me voy a los lugares de color más oscuro y empiezo a ver datos de cuál es la altura sobre el nivel del mar, veo las velocidades promedio de viento, y si son lugares interesantes, ya se puede pensar en continuar con análisis futuros, ya con otras herramientas, o hacer mediciones en sitio, por ejemplo, ¿no? Cosas más especializadas. Vamos a volver a nuestra presentación. Bueno, esto respecto a la evaluación del recurso eólico. Vamos a pasar ahora a nuestro punto número 3, que son los aerogeneradores y los parques eólicos. En primer lugar, las definiciones de cada uno. Un aerogenerador es conocido como un equipo que contiene un generador eléctrico que va a convertir la energía cinética del viento en energía eléctrica, que es ese fenómeno de conversión que ya lo hemos discutido anteriormente. ¿Qué tipo de aerogeneradores existen? Se clasifican de dos maneras, los que son de eje horizontal y los que son de eje vertical. Vamos a ver unas fotografías más adelante. Bueno, luego definiendo un parque eólico, simplemente es un conjunto de aerogeneradores, una agrupación de cada de estos equipos, y también es conocido con otros nombres, quizás no tan comunes, pero en algunos países los llaman granjas eólicas o centrales eólicas. ¿Y cuáles son los tipos de parques eólicos que existen? Se los clasifica por dónde han sido instalados, que pueden ser onshore, los onshore son en tierra, y offshore, que son instalados en la costa, es decir, en el mar. Aquí tenemos la primera clasificación que les indicaba de aerogeneradores, según el tipo de eje que tienen, si el eje es horizontal o si el eje es vertical. Eh, Actualmente los de eje horizontal son los más desarrollados en la industria, sobre todo para aplicaciones a gran escala. Y los de eje vertical, bueno, no están tan desarrollados. Tienen también aplicaciones, pero son a escala mucho más pequeña. Son, por ejemplo, para instalaciones residenciales o comerciales, tal vez, pero a nivel pequeño, ¿no? Ninguno de estos equipos va a superar, por ejemplo, los 500 kilovatios. Pero en cambio, estos aerogeneradores, los últimos desarrollos ya están por encima de los 10 megavatios cada unidad, ¿no? Entonces hay una diferencia de tamaños muy considerable. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, vamos a pasar a explicar un poco los de eje horizontal, que como les decía son los más desarrollados. Principalmente están conformados por las palas. eh, Casi todos, en realidad prácticamente todos los aerogeneradores tienen solamente tres palas. Algunos desarrollos antiguos utilizaban cuatro o cinco, pero se ha visto que tres es el balance más óptimo entre peso y peso de todo este sistema y la generación de energía que se obtiene. Entonces tenemos las tres palas, tenemos el buje, que es la nariz donde se conecta el eje, que está al medio de las palas. Tenemos la góndola, que es toda la parte de arriba, que es lo que sostiene todo el equipo interno, la caja multiplicadora, el generador, etcétera. La torre, que sostiene a todos los equipos. Y de manera subterránea, enterrado en la tierra, hay una fundación que sostiene toda esta estructura en pie. Bueno, vamos a ir explicando de abajo hacia arriba. La fundación es una obra civil crítica para un aerogenerador. Esto va enterrado bajo tierra y brinda el soporte estructural para, para transferir todas las cargas que se van a generar en la parte de encima del aerogenerador hasta el suelo. Como les decía, hay muchas cargas de sustentación y de arrastre que se generan momentos bastante fuertes.
Entonces se requiere una fundación que soporte todas estas fundaciones. Y existen de diversos tipos. Esta es una fundación de tipo nervada, pero no es la única. También se puede hacer fundaciones de filotes, que es otra fundación bastante conocida, sobre todo para las que están construidas en tierra. Y la elección de la fundación adecuada dependerá de las propiedades geológicas también del sitio donde estamos construyendo. El siguiente componente, la torre, su función principal es darle altura a las palas y a todo el equipo, que sea lo más alto posible para obtener la mayor energía posible. También soporta el peso de todos los componentes internos que tiene el aerogenerador hasta la fundación, todas las cargas mecánicas que se presentan. Usualmente son de acero o de concreto, pero los últimos desarrollos están también presentando torres de madera, que presenta la madera propiedades bastante adecuadas para este propósito que se tiene. Y usualmente se fabrican en secciones para ensamblar en sitio, es decir, esto se va a hacer toda la manufactura en fábrica, se va a transportar al sitio de obra y se lo va a ir ensamblando. Siguiente componente, la góndola, también conocida como nacelle en inglés. La góndola aloja todo el equipamiento electromecánico de la turbina. Por ejemplo, los componentes que aloja son la caja multiplicadora, el generador, el convertidor, transformador, equipos de control hidráulico, neumático, eléctrico, dependiendo mucho del diseño específico de la turbina. Pero bueno, esta, es un compartimiento que va a alojar todo este equipo que permite que la turbina funcione. El buje, el siguiente paso, como les decía, el buje, algunos lo llaman la nariz del aerogenerador, es prácticamente la conexión mecánica entre las palas y el eje. Es el punto donde se van a conectar todas las palas y a su vez el eje va a estar conectado ahí. Y también contiene ciertos equipos de control que van a permitir a nosotros modificar la posición de las palas, es decir, el giro de las palas. Por último, las palas, pieza fundamental de los aerogeneradores, usualmente están hechas de una sola pieza de... Aquí tenemos un ejemplo, es una pala de 67 metros de largo y esto es una pieza única. Es decir, aquí no hay soldaduras, no hay pernos, no ha sido unido por ninguna de estas métodos para unión de equipos, ¿no? Todo esto se ha construido en una única pieza de ya sea fibra de vidrio o carbono. Entonces, la manufactura de estas palas es bastante compleja y especializada porque son instalaciones bastante grandes para poder fabricar todo este equipo en una sola pieza, ¿no? Los moldes que se utilizan son realmente gigantes. Es por eso que se dice que el diseño y la construcción son complejos y estas palas tienen que ser lo más grandes posibles, pero a su vez livianas y resistentes. Entonces, realmente el diseño de estas palas, hay toda una ciencia por detrás, es muy compleja esta parte de diseño y es algo que se sigue mejorando con el paso de los años y se tiene cada vez palas más grandes. Aquí tenemos un breve esquema de cómo es un parque eólico. Tenemos los aerogeneradores que están conectados, si se puede ver en la figura, cada aerogenerador por tierra están conectados mediante cables. Estos cables son conocidos como el circuito colector o como dice aquí la red interna de media tensión, que están llevando toda la energía generada de aquí, de estos 4 aerogeneradores, hacia una subestación. En esta subestación yo voy a tener equipos de transformación, va a haber transformadores que me van a permitir elevar la tensión de la energía eléctrica que se está generando aquí. Usualmente los aerogeneradores operan en media tensión, entonces vamos a tener una tensión, por ejemplo, de 24.5 kilovoltios hasta tal vez 35 kilovoltios, dependiendo mucho del país, de las regulaciones del propio país. Aquí voy a tener transformadores elevadores que van a elevarlo a alta tensión, por ejemplo, a 110, 220 o incluso mayores, 500 kilovoltios tal vez.
Y eso se va a conectar a las líneas de transmisión del sistema eléctrico del país donde se haga este proyecto mediante las líneas de alta tensión. Bueno, hemos visto brevemente qué son los aerogeneradores, qué son los parques eólicos. Vamos a pasar a esta sección acerca del estado actual en el mundo, es decir, cómo está el desarrollo de esta tecnología, cuáles son los principales fabricantes, las últimas turbinas, lo vamos a ver igual brevemente. Actualmente existen una gran variedad de fabricantes en la industria eólica. Esta industria es relativamente nueva, más o menos por el año 1980, es que se ha empezado a construir turbinas eólicas con el fin de generar energía eléctrica, ¿no? Esto es algo que el aprovechamiento de la energía eólica como tal es algo muy antiguo, ¿no? Por ejemplo, teníamos en la antigüedad los molinos de viento que utilizaban el viento para moler granos. También se aprovechaba de muchas otras formas. Por ejemplo, la navegación en barcos a vela, usan el viento para generar movimiento y poder desplazar los barcos. Entonces, el aprovechamiento de la energía eólica data de hace siglos, ¿no? Pero aprovecharlo para generar exclusivamente energía eléctrica, eso sí es algo mucho más reciente, más o menos por el año 1980. Muchos desarrollos en Estados Unidos y principalmente en Dinamarca, que Dinamarca ha sido un país que ha sacado este tema de la energía eólica adelante. Y es donde están muchas de las principales fábricas y también fabricantes, ¿no? Aquí tenemos Vestas. Vestas es un fabricante danés y actualmente está entre los líderes de la industria eólica, ¿no? Luego tenemos otros fabricantes, Siemens Gamesa, que es una unión del fabricante Siemens, que seguro todos conocen, es muy conocido y hace de todo, no solamente. Sí, al parecer acabamos de perder contacto con nuestro presentador. Por favor, démosle unos minutos para que se vuelva a conectar y justamente podamos seguir con la presentación. Gracias por su paciencia. Buenas tardes de nuevo. Se cortó. ¿Me pueden confirmar que se me escucha, por favor, para que sigamos? Sí, Luis, se escucha perfectamente y ya también se ve la presentación. Adelante. Gracias. Luis, ¿me escuchas? Disculpen un segundo, sí, yo no les Seguro. escucho muy bien. Déjenme intentar algo aquí con mi máquina. Bueno, ahora sí, Leonardo, si me indicas ahora, si se me escucha. Sí, se te escucha bien. Solamente falta que por favor se comparta la presentación. Claro que sí, dame un segundo. Ok, perfecto. Listo, ahorita sí se De ve. acuerdo. Ok, muy bien. Mil disculpas. Bueno, retomamos lo que estábamos viendo. Estábamos en la parte de los fabricantes de turbinas. Como les decía, inicialmente fueron desarrollos en Dinamarca, en Estados Unidos. Dinamarca ha sido un país que ha empujado esto mucho y por lo tanto es algo que se ha extendido bastante en Europa. Y en la actualidad tenemos ciertas empresas chinas
que es un país que al principio no le daba tanto interés al tema de las turbinas eólicas, pero actualmente hay fabricantes como este Goldwind, tenemos fabricante Winday, tenemos fabricante Mingyang, que realmente están haciendo desarrollos muy a gran escala, están fabricando una cantidad inmensa de turbinas y porque China es un país que está apostando mucho por esta tecnología, entonces hay mucho desarrollo en ese sector y en ese país. Aquí tenemos en esta gráfica cómo está la participación de los 8 principales fabricantes, tanto en parques eólicos onshore, construidos en tierra firme, y los aerogeneradores offshore, construidos en el mar. Tenemos en el tema de onshore al fabricante Vestas, que les decía, el fabricante danés, está en el puesto número 1, con el 17.7% del mercado y una potencia total instalada de 19.5 gigavatios, eso en todo el mundo. En segundo lugar está Goldwyn. Estos datos son del 2021, no está tan actualizado. Actualmente Goldwyn está muchísimo más cerca de Vestas, está prácticamente tomando el primer lugar. Entonces, y este Goldwyn hace 10 años y su participación era mínima, ¿no? Entonces ha tenido un crecimiento agigantado en esta última década y se ha posicionado tranquilamente en el top 3 de fabricantes en el mundo, ¿no? Tercer lugar, Siemens Gamesa, el fabricante que les decía de Siemens que se asoció con Gamesa, una empresa española. En tercer lugar, y luego ya tenemos, bueno, nuevamente una empresa china, Mingyang. Luego tenemos Envision, también son chinos. Senvion, me parece que es un fabricante de India. Y luego ya tenemos otros como Nordex, United Power, con una participación mucho menor. En el tema offshore, podemos ver aquí algo interesante, es que los turbinas offshore construidas en el mar, China está prácticamente liderando el sector y esto es muy reciente, de hace unos 5 años, antes las cifras no eran así. Tenemos al fabricante Shanghai Electric, Mingyang, Goldwind, CSCC, los 4 fabricantes chinos que tienen prácticamente, si sumamos la participación, es más del 50% de los offshore que serían generadores chinos. Y luego ya los otros participantes del mercado, Vestas, Siemens Gamesa y otros fabricantes. ¿Cómo está el tema en el mundo? Es decir, ¿cómo ha ido evolucionando la cantidad de energía eólica instalada en el mundo? Aquí está el año 2022, el año que se tienen los últimos datos, está a la izquierda. Si vamos hacia la derecha son datos más antiguos, pero podemos ver, por ejemplo, el tema de Asia, el crecimiento agigantado que ha tenido en los últimos 10 años, ¿no? Estos datos están en megavatios, ¿no? Entonces podemos ver el 2013, Asia en su conjunto, con donde obviamente China juega un rol fundamental, tenía 118 gigavatios instalados y en 10 años ha pasado a tener 439, es decir, prácticamente su capacidad ha crecido en 4 veces, ¿no? Que es un crecimiento bastante importante. Si comparamos, por ejemplo, Europa en su conjunto, que seguramente si uno escucha las noticias y está un poco metido en este mundo de las renovables, uno escucha que Europa es un país que desde hace muchos años ha apostado por las renovables, sobre todo la eólica. Entonces, uno esperaría que sean cifras bastante altas, ¿no? Pero si comparamos con China, en los últimos 10 años solamente ha llegado a duplicar la capacidad, ¿no? Y luego, bueno, tenemos ya los otros países con menor participación, los otros continentes, perdón, América del Norte, prácticamente Estados Unidos, Canadá, le sigue Sudamérica, luego África, Oceanía, ya con cifras no tan relevantes, ¿no? Este es la tabla que hemos visto antes, pero ya en formato de gráfica, donde podemos ver que para el año 2022, que es el último año que se tiene información, en el mundo en su conjunto se ha llegado casi a los 900 gigavatios de potencia de aerogeneradores, de turbinas eólicas instaladas. Y que el crecimiento realmente, comparando hace
20, 25 años ha sido un crecimiento realmente exponencial, ¿no? ¿Qué pasa con el desarrollo de los aerogeneradores? ¿Cómo ha ido cambiando en estos últimos años? Como les decía y como hemos visto en esta fórmula de la potencia eólica, a mayor área, nosotros vamos a poder generar mayor energía, ¿no? Y también a mayor altura respecto a nivel del mar, respecto a nivel del suelo, perdón, nosotros vamos a tener mayor velocidad del viento. Entonces, por esos dos componentes fundamentales de esta fórmula de potencia eólica, es que los fabricantes en estos últimos años siempre tienden a hacer aerogeneradores con palas más grandes, más largas en este caso, y a alturas mayores. Actualmente estamos por aquí, este gráfico incluso ya queda un poquito atrasado. Del 2015 al 2020, los aerogeneradores estaban más o menos por los 5 megavatios cada unidad y a una altura de 125 metros en promedio. Aquí dice futuro, bueno, ese ya se puede considerar con el año que estamos ahora, 2024, ya existen aerogeneradores que han duplicado la potencia, es decir, que son de 10 megavatios, alturas de 150 metros o incluso mayores, que se estima todavía más adelante tener turbinas de hasta 20 megavatios y alturas de 250 metros. Ahora vamos a ver los desarrollos de los fabricantes, ¿no? Los fabricantes tienen muchas turbinas en las que que son productos comerciales, es decir, que están a la venta, pero también tienen ciertos prototipos, que son las últimas máquinas que ellos ya han construido y que las están probando, es decir, que estos son aerogeneradores que ya han sido construidos y que están siendo probados en las instalaciones de estos fabricantes para evaluar que su comportamiento y la generación sea la adecuada, ¿no? Entonces vemos que hay estos cuatro fabricantes, Mingyang, el fabricante chino, que ya tienen en funcionamiento una máquina de 16 megavatios con una altura de 264 metros y palas de 118 metros de longitud. Luego le sigue Siemens Gamesa, que igual tiene una máquina de 14 megavatios. Esta está instalada en Dinamarca, el sitio de pruebas que se tiene en Dinamarca. La altura en este caso es variable, aquí dice que se ajusta según el sitio de emplazamiento. La longitud de palas de 115 metros. Eh, Después tenemos otro fabricante muy importante, General Electric, con este modelo, con el Allied X, 14, 14 megavatios de potencia por cada aerogenerador. Esto está siendo probado en Países Bajos. E igual las alturas muy similares a la competencia, ¿no? 260 metros, palas de 107 metros de longitud. Y Vestas también, el fabricante danés muy importante, con unidades de 15 megavatios, ubicadas igual en Dinamarca, 280 metros de altura, palas de 116 metros. Ya que estos son prototipos, como les decía, se encuentran en funcionamiento y se espera que por lo menos en un año, quizás incluso menos tiempo, estos prototipos concluyan todas las pruebas que se les realiza para que obtengan todas las certificaciones y todas las autorizaciones que se maneja dentro de la industria eólica para que puedan ser ofrecidos ya comercialmente a los países, a las empresas que buscan adquirir estos aerogeneradores para la construcción de proyectos. Bueno, la proyección a futuro, nuestra última sección. ¿Qué se espera a futuro en la industria eólica? Aquí lo que hemos hecho es una recopilación de algunos de los cuatro principales proyectos eólicos que se está construyendo en el mundo para entender sobre todo la magnitud de estos proyectos, ¿no? De lo grandes que son y cómo esto permite que la industria eólica se esté desarrollando a pasos agigantados, ¿no? Como el proyecto quizás más grande que se tiene en la actualidad, está este proyecto, la Jiuquan Wind Base en China. Este es un proyecto que se está construyendo por etapas. Algunas etapas ya están en funcionamiento. Actualmente están construidos 8 gigavatios de aerogeneradores, pero se espera tener hasta el año 2027 una capacidad de 20 gigavatios.
un total de aproximado de 7.000 aerogeneradores. Esta instalación, como se ve en la fotografía, es una instalación de aerogeneradores onshore, es decir, en tierra firme. Y el desarrollo, bueno, está en construcción para llegar a los 20 gigavatios. Se espera tener todo este complejo de aerogeneradores operativo para el año 2027. Otro proyecto, igual muy importante, está en el Reino Unido, la Dogger Bank Wind Farm. Es un proyecto que se está desarrollando en el Mar del Norte, en Reino Unido. Son 3.6 gigavatios de potencia instalada. Esto se va a realizar en alta mar. 132 aerogeneradores y igualmente está en etapa de construcción, operativo el año 2025. Aquí se ve en la parte izquierda de esta imagen satelital, este es, este es Reino Unido. Aquí esto está siendo desarrollado prácticamente al medio del Mar del Norte, ¿no? Y los tres cuadrados pintados de color celeste son las tres fases que va a tener este proyecto. Otro proyecto muy importante también en Reino Unido está el Hornsea 3 Wind Farm con una capacidad de 2.4 gigavatios, 300 aerogeneradores. Este igual es un proyecto offshore y es en realidad la tercera fase de este proyecto Hornsea, que ya tiene una etapa uno y una etapa 2 que ya han sido construidas y están en funcionamiento. Y esta etapa 3 se espera que esté operativa para el año 2026. Finalmente, otro proyecto también en Reino Unido, ya que esta zona del Mar del Norte es una de las zonas con mejor recurso eólico a nivel mundial. Entonces, hay mucho interés para el desarrollo de proyectos offshore en esa zona en específico. Tenemos este Moray West Wind Farm, una capacidad de 1.3 gigavatios, 160 aerogeneradores, igual de tipo offshore, construido en el mar, que se espera que esté operativo para el año 2025. Esos serían los principales proyectos que están siendo construidos en la actualidad. Después, bueno, es viendo un gráfico interesante que encontré para mostrarles, es cómo se espera que la capacidad de energía eólica se vaya desarrollando hasta el año 2050. Aquí tenemos la parte que está en color gris, es como dice aquí, histórico, es decir, son datos históricos de cómo se ha ido desarrollando la energía eólica. Para el año, este gráfico era un poco antiguo, del año 2018, pero el año 2018 se tenía 542 gigavatios instalados. Ahora estamos ya más adelante. Como ven, según esta proyección, íbamos a llegar a los 1000 gigavatios, pero hemos visto en nuestra otra gráfica que estamos por los 900. Bueno, entonces es una buena aproximación, pero se espera por el desarrollo que se tiene en esta industria y también por los requerimientos de energía limpia y renovable que vamos a tener en el mundo para poder reducir la emisión de gases de carbono y el uso de combustibles fósiles. Para el 2050 esperamos tener por lo menos 5.000 gigavatios de energía instalada, ¿no? Eso significa que en 25, bueno, en 26 años tenemos que quintuplicar la capacidad que tenemos instalada actualmente, ¿no? Y es un desafío muy grande para todos los países y para el mundo en su conjunto. Aquí igual una proyección de cómo iría incrementando la energía eólica en los distintos continentes. Eh, Vemos que en América del Norte y en Asia es donde se esperan los principales incrementos de instalación de energía eólica. En Europa no es tan grande porque está ya bastante saturada la capacidad. Entonces no hay tanto potencial en Europa como en estos otros continentes que todavía tienen muchos lugares que no han sido utilizados y que sí van a permitir el desarrollo de todavía más plantas a futuro. Bueno, de esa forma estamos concluyendo el contenido de la presentación. Me gustaría pasar ahora a la sesión de preguntas y quedo atento a cualquier consulta que ustedes tengan que realicen. Muy bien, Luis, muchísimas gracias justamente por la presentación de hoy. Estoy viendo justamente en el chat, ¿no?
Hay una pregunta del señor Tomé Martins que él pregunta cómo determinar el lugar de instalación para garantizar una buena evolución de los recursos eólicos a nivel de resultados. Ok, una pregunta muy interesante, muchas gracias. Eh, en la parte del recurso eólico les expliqué brevemente, pero me encantaría profundizar eso. Cuando yo quiero determinar un lugar, es muy importante empezar, permítame compartir nuevamente mi pantalla. Ok, es muy importante empezar por una identificación previa, ¿no? De algún lugar que yo tenga interés, de que tiene cierto potencial eólico o no. Por ejemplo, vamos a hacer un breve ejercicio, ¿no? Estoy viendo aquí el mapa eólico, que es un buen punto de partida para evaluar recursos. Quiero un lugar con bastante viento, ¿no? Entonces me puedo ir aquí, en un lugar donde hice algún trabajo anteriormente, en Chile. Vemos toda esta zona, por ejemplo, ven aquí de un color bastante oscuro. Son vientos muy elevados, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, si uno se pone a pensar, todo esto es la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces está a una altura muy elevada y el terreno seguramente es muy montañoso, ¿no? Entonces quizás ese no sea el lado tan adecuado, pero vayámonos un poco más al oeste, a esta zona, a ver que cargue un poco los colores, pero bueno, esta zona que estamos viendo aquí es la parte del desierto de Atacama, una zona muy árida en Chile, pero que podemos ver por el color que tiene aquí, la velocidad promedio de viento es bastante interesante, entonces puede ser un buen punto de partida, ¿no? Simplemente viendo datos satelitales, yo ya he visto que esta zona, a ver que la voy a pintar acá, toda esta zona parece tener un recurso interesante. Entonces, luego, ¿qué puedo hacer? Lo más adecuado es luego ver la topografía del terreno. Yo puedo ver temas de elevación del terreno. Vamos a buscar aquí, tenemos orografía. Bueno, otro paso importante, sí, con la orografía podemos ver la elevación del terreno. Podemos ver, por ejemplo, aquí es muy elevado, son casi 4000 metros de altura, no nos interesa. Nos podemos ir más hacia el lado del mar, que son altitudes más bajas, 2000 metros, quizás a los 1500 en alguna zona. Trato de identificar algunos, por ejemplo, yo puedo poner unos 5 puntos que me pueden interesar. Y el siguiente punto, cuando ya tengo eso más o menos analizado, es hacer una campaña de medición de datos de viento. Eso significa que yo voy al sitio, instalo mis torres de viento. Les voy a mostrar la diapositiva. Instalo mis torres de viento y pongo estos equipos. Pongo anemómetros, pongo veletas, pongo medidores de humedad, de temperatura, de presión. Hay ciertas normas que nos indican cómo se debe realizar estas campañas de medición de viento para que los datos sean adecuados. Y con esta campaña que yo he realizado en el sitio, ya tengo la figura real, es decir, cómo se comporta de verdad el viento en esa zona. Porque este dato que hemos visto inicialmente de la velocidad es un dato muy amplio, ¿no? Es un promedio anual de velocidad. Aparte de mostrarnos zonas potenciales, no nos dice mucho más. Pero ya con una campaña que yo le realice 1 o 2 años, voy a poder conocer mucho más a detalle si el viento en ese lugar es bueno o no. Con ese viento que he evaluado, me voy al Pro y puedo realizar simulaciones. Yo puedo diseñar, por ejemplo, hacer un diseño con 1 o 2 aerogeneradores, algo así, y ver cuánta energía van a generar en los siguientes 20 a 30 años. Es decir, esta parte de la evaluación y de modelar con estos softwares es sumamente importante para que yo tenga una predicción lo más aproximada a la realidad posible para saber si mi proyecto va a funcionar bien los 20 años que yo espero que funcione. Espero haber respondido tu pregunta. Muchas gracias, Luis. Procedo justamente con otra pregunta que tenemos en chat, ¿no?
Daniel Valdés nos pregunta y nos comenta, ¿no? Tanto los parques en el mar como en tierra utilizan grandes sectores para emplazarlos. ¿Qué ha sucedido con los estudios de su impacto ambiental para la implementación de los proyectos? Bueno, el impacto ambiental obviamente es algo muy importante que se tiene que considerar en todo tipo de proyectos. En el caso de la energía eólica, eh, bueno, obviamente no podemos negar que sí tienen impacto ambiental, pero hay que considerar que este impacto va a ser mucho más reducido que el de otras tecnologías de generación de energía que yo pueda considerar. Los aerogeneradores tienen la ventaja de ocupar áreas relativamente reducidas respecto a otras fuentes, como por ejemplo la solar, que utiliza áreas bastante amplias. La energía eólica voy a ocupar espacios mucho más reducidos. Y algunos impactos que se espera, por ejemplo, en instalaciones en tierra, en onshore, es principalmente el ruido que puedan producir estos aerogeneradores, que antiguamente era un problema un poco más difícil de tratar, pero se ha ido diseñando palas con algunos accesorios adicionales que permiten reducir el ruido, entonces es algo que se controla bastante. Y en los últimos parques eólicos que se ha ido construyendo, siempre estos niveles de ruido están por debajo de los límites permitidos en los distintos países. Entonces, algo que ya se ha llevado para que esté dentro de los márgenes legales. Otro tema importante es el tema de las aves, ¿no? Es algo a lo que efectivamente puede afectar sobre todo a las rutas migratorias de algunas aves. Entonces, esto es algo que siempre se debe identificar en una etapa previa a la construcción del proyecto, ¿no? Aparte de evaluar toda esta parte del recurso que yo les estaba mostrando, de cuánta energía genero, si el viento es bueno o no, de manera paralela tendrá que haber un estudio ambiental que identifique cualquier posible afectación que vaya a tener a la fauna, a la flora del lugar, por elegir un lugar específico, ¿no? Es eso en cuanto a los que son instalaciones en tierra. Las instalaciones offshore en el mar, también se debe evaluar el tema de la fauna marina, ¿no? Que es un tema importante, igual que no afecte a todas estas rutas de tránsito de distintos animales que viven en el mar, ¿no? Y de igual forma tiene que acompañar un estudio ambiental bastante completo para llevarlo a cabo, ¿no? Y obviamente, como estos últimos proyectos, por ejemplo, estos yo que les estaba mostrando que son tan grandes, offshore, por ejemplo, que les mostraba aquí en Reino Unido, al ser proyectos tan grandes, muchas veces están involucrados financiadores, entes financiadores de los más reconocidos en el mundo, ¿no? Entonces, estos entes financiadores van a tener también requisitos bastante estrictos porque ellos quieren bueno, que el dinero que están prestando se use de manera adecuada y que en medio del proyecto no surja con que se está afectando, qué sé yo, el tema de fauna marina, que al final eso afecta tanto al financiador, al que prestó el dinero, como al que se prestó para hacer este proyecto. Entonces hay muchas salvaguardas, muchos controles de por medio para tratar de que la afectación que se tiene sea lo menor posible. Muchísimas gracias, Luis. No veo más preguntas en chat. Ya estamos sobre la hora, entonces si tal vez pudieses hacer como una conclusión para dar el cierre a la sesión, pues sí, te lo agradecería muchísimo. Claro, muchas gracias. Bueno, agradecer a todos por su tiempo, por su atención. Me hubiera gustado responder muchas más preguntas, pero como han visto es un tema muy amplio del que se puede hablar mucho y tenemos muy poco tiempo. Ha sido un gusto poder presentarles esto. Espero que sea de provecho para ustedes, que sea un tema que les interese mucho y que puedan seguir trabajando, leyendo al respecto, informándose más y finalmente desearles mucho augurio para ustedes y sus familias. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por haber estado justamente con nosotros en la tarde de hoy y obviamente pues muchísimas gracias a